Bienvenidos a Barra de Búsqueda, un video podcast para navegar el universo de la información académica. Presentado por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas CICIB de la Universidad de Chile. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Barra de Búsqueda. Mi nombre es Rafael Castillo Guerrero, soy director de la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile. Este espacio lo hemos construido para desarrollar diálogo, conversación con agentes relevantes y muy interesantes de nuestra comunidad universitaria, académicos, investigadores, investigadoras, académicas, por supuesto, bibliotecarios y bibliotecarias, estudiantes también. Y por qué no, invitados sorpresa. En este cuarto capítulo nos encontramos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, junto a Sergio Celis Guzmán. Sergio es ingeniero civil industrial y doctor en educación por la Universidad de Michigan. Es académico del Departamento de Ingeniería Industrial de nuestra universidad y se ha especializado en investigación sobre educación superior, políticas universitarias, innovación curricular y justicia educativa. Ha liderado diversos proyectos nacionales e internacionales en esta área y actualmente es además senador universitario. Ha impulsado reflexiones críticas sobre el rol de las universidades públicas en la sociedad actual y también en la transformación digital y el impacto de la inteligencia artificial en educación. Eh, Muy buenas tardes, bienvenido Sergio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar de este capítulo. No, gracias a ti, Rafael. Es un gusto conversar contigo. Voy a decir sí que yo soy académico de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Ah, ya. que es donde estamos ahora, Perfecto. pero hago mi docencia en Ingeniería Industrial. Mira. Así que tengo varias adscripciones, pero la fundamental es la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Y Súper. bueno, feliz que hablemos de estos temas con CICIB. No, gracias por aceptar la invitación. Quisiera comenzar esta conversación a partir de uno de los ejes del libro Redefinir lo humano, que sé que lo conoces, lo presentaste en lo que fue el Congreso de Bibliotecas de abril del 2025, de la ensayista chilena Adriana Valdés, donde se plantea cómo la tecnología de alguna forma interpela nuestra idea de lo que significa ser humano. En tu rol como académico y observador de los cambios en educación, ¿crees que la irrupción de la inteligencia artificial en contextos educativos nos está llevando a repensar no solo metodologías, sino también los fines de la educación? ¿Qué desafíos éticos ves en este proceso? Sí, bueno, hemos tenido la suerte de contar con Adriana Valdés acá en algunas instancias. La hemos invitado a reflexionar con ella en algunos cursos. Eh, yo creo que ha sido uno de los trabajos que nos ayudó a pensar esta época que estamos viviendo. Y yo creo que la pregunta que tú haces es todavía abierta. Hay una idea que a mí me ha servido mucho en estos tiempos entre comillas, disrupción de la inteligencia artificial, que es que en educación, cuando hablamos de cambios tecnológicos, tendemos a sobreestimar el impacto inmediato de las tecnologías, pero a subestimar el impacto en el largo plazo. Que es lo que pasó un poco con los celulares, por ejemplo, cuando aparecieron los teléfonos inteligentes por allá del 2007, hubo una alta expectativa de que con los celulares y con estos aparatos inteligentes iban a poder llegar con cápsulas de educación a todas partes, los rincones más perdidos de nuestro planeta, y que íbamos a democratizar la educación. Bueno, eso no pasó de la manera en que lo pensábamos, pero sí pasó que el celular nos cambió todo. Y uno ve, y hoy día incluso vemos que en algunas salas de clases se está sacando, que hemos descubierto que trae algunos perjuicios para la educación, y de alguna manera pasaron efectos muy profundos que todavía estamos viviendo. Y yo siento que con esto de la inteligencia artificial y esta erupción está pasando algo similar. Hay una
hiper expectativa de que esto lo va a cambiar todo. De alguna manera lo vemos en la adopción y vemos que esto está cambiando el mundo del trabajo y que los estudiantes lo están ocupando, que los profesores estamos explorando formas de usarlo y creemos que lo va a cambiar todo, que universidades como esta o espacios o salas de clase van a desaparecer. Yo creo que eso no va a pasar en el corto plazo. Yo creo que vamos a ir adaptándonos a esto. Sin embargo, la profundidad que esto puede tener en lo que significa ser humano e interactuar con otras personas, yo creo que eso todavía es insospechado. Y sin duda que eso va a traer cambios en la educación. Está por verse, pero yo tiendo a pensar que va a pasar esa regla. De la manera en que lo estamos imaginando ahora no es exactamente con lo que nos vamos a quedar, pero Claro. lo que nos vamos a quedar puede ser bien profundo. Estaba pensando si las expectativas desde la academia o las expectativas desde el estamento estudiantil, de alguna forma, son visiones similares o de alguna forma hay contraposición también en ese sentido. Yo creo que por supuesto que depende del rincón donde uno esté conversando en una universidad, va a encontrar distintos matices y distintas maneras de abordar el tema. Entonces, por supuesto que están los más tecnoentusiastas, que incluso muchos de ellos promotores de estas mismas tecnologías, que van a levantar estas promesas y van a levantar todas las virtudes que tiene todo esto. Y esos sectores van a ser también matizados, y ahí espero que aparezca la academia más crítica, que mire esto con ojos críticos y diga, sí, muy bien, esto lo podemos usar, lo podemos adaptar, podemos pensar con esto, pero hay ciertos principios que vamos a resguardar o ciertas cosas que vamos a hacer para ir de alguna manera resguardando valores, principios que para nosotros son importantes. Y yo creo que en ese espectro nos encontramos varios en las universidades de todos los estamentos. Y yo creo que la diferencia está en que el estamento estudiantil viene con un uso de la inteligencia artificial, en este caso, y las tecnologías, mucho más arriesgado que el cuadro de profesores o los profesionales de la universidad. Entonces ahí se nos puede generar una brecha en cuanto a la familiaridad de esto. Claro. Ahora que uno lo tenga más internalizado, que lo ocupe más, no necesariamente significa que somos críticos ante el uso de esta herramienta. Entonces ahí es donde va a haber una relación virtuosa, espero, Claro. entre profesores y estudiantes, por ejemplo. Claro, de alguna forma hay que estimular Hay que hacerlo, exacto, claro. esa relación virtuosa para Claro. que coexistan, convivan y ambos estamentos se desarrollen mutuamente, digamos, de forma virtuosa, como bien estamos Exacto. comentando. Sí. Exacto. Te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿qué tensiones éticas concretas has enfrentado al utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial, especialmente en términos de autoría, de privacidad o sesgo, básicamente? O también, ¿qué políticas o prácticas institucionales podrían ayudarnos a gestionar esos desafíos? A ver, digamos que yo me he enfrentado directamente, no podría, soy un usuario de la inteligencia artificial, pero no digamos, al extremo que pueda estar cambiando prácticas que ya tenía bien asimiladas, sobre todo en autoría. Sigo revisando trabajo fuertemente yo mismo, escribiendo con colegas y con equipos de trabajo, escribiendo artículos. Entonces, por ahí estamos usando más la inteligencia artificial para ciertas traducciones. Uno trata de ser cuidadoso con la referencia de los materiales, dónde va a buscar información. Claro. Y ahí ese es un cuidado que hemos tenido porque la información viene más procesada, más fuentes pueden ser sintetizadas en una idea, en un concepto, en un párrafo. Entonces, una precaución es poder rastrear bien de dónde vienen las fuentes, qué cosas podemos citar, a quién da la autoría. Yo creo que es un resguardo que lo estamos haciendo de una manera tanto distinta como antes. Pero mi principal preocupación es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Claro. Porque como universidad tenemos un compromiso de que nuestros estudiantes van a insertarse y van a transformar el medio social, el medio productivo, el medio cultural de nuestra sociedad. Y ahí cuando estamos como entrenando estas herramientas con ellos, cuando estamos incluyendo este tipo de máquinas en el proceso educativo, ahí me hago la pregunta en el fondo, ¿con qué intensidad? ¿Hasta cuánto podemos penetrar esto? ¿Cuánto podemos mantenerlo bajo control y decir no, en este espacio no? Ahí donde mis primeros dilemas, más como educador, los dilemas éticos, en lo personal y en lo que he visto en mi entorno cercano, aparecen más como
educador. Claro. Y desde cosas muy prácticas, como que están apareciendo textos que uno dice, bueno, este texto me parece que se produjo de una manera artificial, pero no tenemos pruebas para decir que eso fue, pero tampoco se parece a lo que pudo haber generado un estudiante, hasta maneras cierto, de un poco hacer procesos poco éticos y copiar para responder una tarea, copiar exactamente lo que te dice la inteligencia artificial y ponerlo como trabajo tuyo, hacer pasar trabajo de inteligencia artificial como trabajo tuyo. Eso se ve en, en algunos casos entre los estudiantes, y esos casos están aflorando y tenemos una discusión de cómo hacerlo, cómo incorporarlo en la escritura. Ha sido una discusión bien interesante acá en la facultad. Igual tenemos que escribir, y es una cosa que hay que forzarla, digamos, escribir lo mejor posible, pero ahora la escritura puede estar fuertemente apoyada por esta herramienta. Claro, claro. Bueno, recuerdo, estaba pensando en un par de situaciones que me parece que son claves de alguna forma, como le entregaron a la inteligencia artificial, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, y dijo que, le preguntaron si estaba hecha por inteligencia artificial, y lo que dijo es que sí. Y claro, uno dice, en aquel momento claramente no había. O pasa también con el Quijote, otro ejemplo donde también se le entregó a la inteligencia a ver cómo lo evaluaba, y también planteó que estaba hecho por inteligencia artificial. Sabemos también de cuándo el Quijote, por lo tanto no, siento que también por ahí genera esos vacíos, y también de alguna forma ya puedes ver que también se confunde. Claro, claro, yo creo que aunque eso va a avanzar rápido, pero los detectores de plagio, andan varios detectores de plagio ahí en el sistema que prometen que detectan inteligencia artificial, pero no lo hacen, tienen muchos falsos positivos. Claro, Yo claro. mismo le he pasado textos míos que yo estoy seguro que lo escribí, y, y le da un alto porcentaje de escritura de inteligencia artificial, porque en general los escritos que son más estandarizados, que son más predecibles, que son más fórmulas para usar en otras escrituras, van a ser identificados como con inteligencia artificial. Pero estos son los primeros detectores de plagio que estamos viendo. Yo creo que esto va a avanzar en algún minuto de forma rápida también, y va a ser una especie de carrera, porque el lenguaje se va a ir poniendo cada vez más natural, se va a ir poniendo más complejo, y los detectores de plagio también. Entonces, vamos, yo creo que esa historia está evolucionando día a día. Yo creo que ya no se están equivando tanto como antes, pero el lenguaje, estos modelos de lenguaje grande están avanzando de manera rápida. Yo creo que vamos a tener que encontrar otras formas de pensar esto de qué significa escribir con asistencia de inteligencia artificial. Yo creo que no podemos quedarnos en las concepciones del pasado y tratar de pillar todas las fuentes posibles de escritura, sino que vamos a tener que pensar que esto es parte también del proceso. Sí, al final pensaba que es muy literal lo que dices del avance día a día, en el fondo, porque prácticamente esta semana, hace rato que están anunciando que viene ya ChatGPT 5 y salió una versión O que puedes descargar open source. Dicen como que se acordaron por fin de lo que significa open, del nombre de la empresa, OpenAI, ¿cierto? Y liberaron en estos días otro modelo, digamos, que uno puede usar en modo local en el equipo. Te quería preguntar si que tú has señalado que en la ingeniería y también la inteligencia artificial debe jugar un papel clave en la transformación educativa. En términos prácticos, ¿qué cambio específico debería impulsar desde ya las universidades públicas para aprovechar esta tecnología? ¿Y qué rol deberíamos asumir las bibliotecas universitarias para acompañar a este proceso? Sobre todo pensando que pasar eventualmente de ser gestoras de colecciones a coproductoras activas del conocimiento. ¿Cómo ves eso? Buena pregunta. Yo voy a partir por la segunda, el rol de las bibliotecas, que yo creo que es esencial. Las bibliotecas han sido, sobre todo las universidades, no solo custodios del conocimiento de alguna manera, sino que también han sido proveedores, digamos, didácticos de estos recursos. En el fondo hay una didáctica y una manera en que estos recursos son también puestos a disposición de quien está aprendiendo, de quien está enseñando, de quien está investigando. Y ahí yo creo que las bibliotecas han sido esenciales en esa curatoria y en esa manera de entregar didácticamente, distribuir recursos, en el fin. Eh, Ahora los recursos que hay son más complejos, tienen más digitalización, tienen más inteligencia artificial, hay muchas formas en que la inteligencia artificial puede soportar búsquedas, puede soportar producción de texto, en fin. Pero
necesitamos ese rol pedagógico, lo vamos a seguir necesitando, esa manera más didáctica de decir cómo usamos todos estos recursos. Claro. Y cómo lo usamos de manera bien, que podamos construir conocimiento y reconocer autoría, en fin. Y ahí, eso es el rol que ustedes han jugado siempre, no basta con tener la herramienta a disposición, sino que hay que disponibilizarlas con una mirada más pedagógica, más curada. Yo creo que eso es un rol que ustedes tienen que jugar esencial en eso y creerse ese cuento, porque de esa manera también van a ir pudiendo imponer en estos nuevos tiempos el rol de la biblioteca en esta nueva era, digamos, que está apareciendo. En términos generales, yo creo que hay una entrada más desde la sala de clase, digamos, ahí cada profesor, yo creo que cada disciplina tiene su manera de entrar con esto. Lo importante es familiarizarse y que se entre de alguna manera en ese proceso educativo, pero custodiado por lo que cada disciplina, por lo que cada profesor está haciendo con sus estudiantes. Y en esa diversidad que vamos a encontrar va a haber mucha riqueza en cómo esta inteligencia artificial está penetrando. Yo creo que en la Universidad de Chile está pasando eso. Y eso creo que hay que fomentarlo, hay que familiarizarnos más con la herramienta y dejar que la herramienta vaya disciplinarmente penetrando las salas de clase y entrando dentro de la dinámica del proceso educativo. Desde un punto de vista más general, yo creo que hay que ponerse necesario en escenarios más disruptivos. Y citando a Valdés nuevamente en su reflexión de que estamos quizás terminando esta era de Gutenberg, en que era todo muy guiado por libros o cuadernos, o yo diría incluso cursos en que las cosas tienen un principio claro, un fin, y también empaquetadas, y hay ciertas horas de contenido que uno absorbe. En este mundo más digital y con inteligencia artificial, el conocimiento empieza a vivir de una manera más fraccionada. Los jóvenes mismos están consumen mucho video, pero videos más cortos. Quizá esa manera es una manera en que la universidad tiene que prepararse, digamos. El mismo concepto de curso largo quizá ya no vale tanto, hay que modularizar quizá más la enseñanza, hay que permitir que distintos módulos se conecten entre sí, hay una mirada disciplinar que tiene que asumirse con más fuerza, digamos, y hacer apuestas más grandes. Yo creo que a las universidades públicas en general, esa manera de pensar la necesitamos, digamos, acunarla más en las discusiones académicas. Yo creo que todavía está muy especulativa, pero deberíamos estar de alguna manera más arriba al carro de esa disrupción y de alguna manera empujarla. Sí, me estaba reflexionando, mencionaste dos cosas que creo que se unen en este caso, frente a lo que fue la respuesta a la pregunta, ¿cierto? Sí. En cuanto a habilidades, mencionaste hay que estar dispuesto por parte de mi comunidad, digamos, me reconozco desde la ciencia de la información. Entonces, pero también habilidades de parte de los alumnos. En el fondo, como que, así como planteabas la idea de, qué sé yo, módulos, modularizar, ¿cierto? Como cómo acompañar un proceso de esa manera educativo por parte de la comunidad bibliotecaria, pero que ambos, digamos, cómo desarrollamos habilidades o qué habilidades básicamente se requieren de unos y qué queremos desarrollar y cómo medimos también esas habilidades en los estudiantes, al ser más atomizado de alguna forma el contenido. Claro, esa es la pregunta que sigue, ¿cierto? Está perfecta porque es súper fácil hablar de hagamos todo más flexible, más modular, que Claro. todo vaya en pequeñas pastillas, digamos, y que la gente sea capaz de unir todas estas cosas. Pero hacer eso demanda una capacidad de autorregulación, que es uno de los conceptos clave de esta época, muy alta, y unos procesos de orientación también bien fuertes. Una de las gracias que tienen nuestros pesados modelos curriculares es que garantizan ciertas competencias, garantizan ciertos perfiles al egreso, son muy estandarizados y de alguna manera guían a un buen grupo de personas dentro de un modelo de formación. Pero insisto que eso ya está, ese modelo yo creo que va a dar paso a otro, y en ese otro va a haber, como tú muy bien dices, mayor exigencia de quien es vital en este proceso, que son los mismos estudiantes. Claro. Entonces esa libertad, esa flexibilidad tiene por otro lado una exigencia mayor de reconocer cuáles son mis intereses, de ser muy consciente de cuáles van a ser mis planes, de cómo yo voy a autorregular mis tiempos, mi camino, digamos, formativo, que va a ser más largo, que de alguna manera va a ser un periodo de entrenamiento en la educación superior, pero después va a continuar para toda la vida. Entonces,
tenemos que apoyar más esas habilidades, como de definir propósito, de hacer rutas de aprendizaje, de poder también tener un pensamiento más metacognitivo que vaya evaluando mi propio proceso, Claro. y que en base a eso vaya ajustando. Entonces a lo mejor, mire, este objetivo me quedó muy arriba, entonces lo divido, lo fracciono, y en vez de completar 2 tareas voy a completar una esta semana y luego completaré la otra, o me di cuenta que me faltó un conocimiento previo a este y voy a ir a buscarlo allá. Entonces eso no es trivial de lograr, se logra con un proceso de madurez y entrenamiento fuerte. Entonces ahí yo creo que todos tenemos que repensar la labor para poner esas competencias primero. Y ahí ustedes de la ciencia de la información tienen un rol clave de jugar esa es la tarea pedagógica, yo creo, de estos tiempos. Decirle, mira, ustedes tienen todos estos recursos. A esos recursos te recomiendo que se accedan de esta manera, que tengas estos cuidados, que, en fin. Claro. Y eso va a ir acompañado de máquinas, cada vez el sistema de recomendación automático va a ir mejorando, pero tiene que ser curado por aquellos que nos hemos dedicado al conocimiento todo este tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Sí, al final siento que hay una suerte de círculo virtuoso que hay que continuar potenciando, digamos, entre académicos, la ciencia de la información, para lograr el objetivo de que la habilidad se instale finalmente en el estudiante. Creo que o sea, lo veo así como un llamado, definitivamente, a fortalecer esa relación. Claro. Te quería consultar, en línea con las reflexiones de Adriana Valdés, sobre la redefinición de lo humano en la era tecnológica, ¿qué acciones concretas crees tú que se podrían desarrollar o se podrían desarrollar desde nuestra área, digamos, desde bibliotecas universitarias, para integrar estas humanidades? Tiene un poco relación con lo que ya estábamos hablando, pero súper concreto, está en las humanidades con la transformación digital, ayudando a articular estos saberes con el uso crítico y ético de la inteligencia artificial, porque creo que hay mucho entusiasmo, los adoptadores tempranos, ¿cierto? Como que parecieran confiar que ya está todo resuelto, o sea, la inteligencia te lo resuelve, pero claramente ya, si queremos entrar en el tema de alucinaciones, ya hay muchos buenos ejemplos, digamos, de qué pasa, pero en el fondo, ¿cómo nosotros, digamos, cómo esta comunidad formada en ciertas habilidades, también hay que reconvertir, siento yo también, de algunas ciertas capacidades? Y estoy muy de acuerdo también con lo que planteaba hace un momento de creerse el cuento. Claro. Creo que es vital. Sí, pues hay que apropiarse de esto, no pensar que esto es solo de aquellos que están, digamos, en los fierros desarrollando esta inteligencia y que ellos tienen la respuesta. Es otro tema que podríamos abordar después, digamos, la soberanía intelectual que hay detrás de esto, y la cercanía a los cómputos, a los centros de cómputo, dónde están, en fin. Pero en el proceso educativo nosotros somos quienes debemos asumir esta responsabilidad y familiarizarnos con estas herramientas para entender bien el alcance, las potencialidades y las cosas los límites que tiene. Entonces, ahí esa respuesta la van a contar ustedes, los que están en esa área, pero algunas intuiciones que yo tengo es que tiene que ocurrir para distintas poblaciones o tener distintas dimensiones. Por ejemplo, ustedes deberían tener una especie como de área de exploración, área de juego, los anglosajones le llaman como sandbox, algún lugar donde se permita la exploración de cómo acceder al conocimiento, cómo movilizarlo. Me imagino que las bibliotecas de las universidades debiesen tener esa área de exploración más fuerte, más robusta, ver lo que pasa ahí, que quien ingrese ahí sepa que hay ciertos riesgos, pero permitiría a estudiantes, profesores, personal de la ciencia de la información, explorar, jugar en esas áreas, tener ese modelo más exploratorio, juntarse a ver cuáles son los resultados, en fin, eso deberíamos tenerlo en marcha, y después tener un proceso de alfabetización y de familiarización de ciertas herramientas de búsqueda apoyadas con inteligencia artificial, Claro. sistemas de retroalimentación. Yo sé que ustedes han estado en eso, tenemos en la Universidad de Chile una riqueza de conocimiento, de tesis muy vasta, donde ustedes pueden jugar con herramientas, pero también pueden acercar estas herramientas a los estudiantes que vienen ingresando, que usan la inteligencia artificial, pero quizás no han tenido la oportunidad de tener una reflexión crítica sobre ello, sobre lo que son las fuentes de información, sobre lo que significa, digamos, generación de conocimiento,
Entonces ahí yo creo que tienen ese rol como de familiarizar a la primera línea, que es un poco lo que ustedes estaban haciendo de siempre, cómo se cita, cómo se busca información, dónde ir, cómo validar. Esas cosas siguen teniendo vigencia, pero ya de otro modo y con nuevas herramientas. Sí. Y ahí tiene un rol yo diría, esos talleres que ustedes hacían en el primer año, eso tiene que continuar, pero con estos nuevas formas de hacer. Y ya después pensar en el segundo nivel ya más avanzado de aquellas personas que ya dominan lo básico. Bueno, ¿cómo vamos a tener oportunidades de esto? ¿Cómo se realiza una buena búsqueda, una revisión bibliográfica con inteligencia artificial? ¿Cómo se hace un buen resumen? ¿Cómo se encuentra en autoría? En fin, todo ese movimiento yo creo que significa co-crear con estas máquinas, con estos algoritmos, cómo se reconoce eh, ciertas cosas, cómo se entrenan las máquinas, cuáles son los datos, dónde se curan los datos con los que hacemos entrenamiento, con los que hacemos distintos tipos de procesos con estas inteligencias. Ese otro nivel que yo también me estaría preparando para aquello. Sí, sí, o sea, me parece interesante como ir escalando finalmente Claro. en esta ruta para de alguna forma irnos apropiando de conceptos. Estoy muy de acuerdo contigo en idealmente llegar a manejar y a conocer fundamentos de lo que hay detrás de la inteligencia artificial, como qué son las redes neuronales, cómo operan, qué sé yo, álgebra lineal, que está muy involucrada en todo esto, etcétera. Estaba pensando también en cómo activamos. Yo creo que esta es una pregunta al académico directamente. ¿Cómo activamos desde acá el diálogo? Que creo que se tiene que, de alguna forma, originar en lo que ahora se llama el llamado a la acción. En el fondo, ¿cómo podemos hacer una bajada definitivamente en acercarnos en este diálogo? Bueno, yo creo que de la misma manera en que lo hemos hecho por ya un par de siglos y nos ha ido bien, que de alguna manera colaborando, acercándonos, contrastando posiciones, siendo críticos. Después de esta conversación, este podcast, yo creo que ayuda mucho porque tú pones en conversación a distintos actores, Claro, esto claro. circula en distintas comunidades. Esto es lo que hay que hacer. Enriquecer y hacer circular a las ideas. Y mientras más ideas hay ahí, más ideas más atractivas, vamos a ir generando conocimiento en torno a esto que nos va a enriquecer. Después de este podcast tengo una reunión con unos colegas que estamos juntándonos periódicamente en la facultad como para pensar estos temas. Y son colegas de distintos departamentos. Eh, Ayer también tuve reuniones con otros colegas de comunicación e imágenes, de filosofía y humanidades, del Instituto de Educación, donde estamos también tratando de generar algún proyecto para generar iniciativas como esto. Estamos en contacto con la Vicerrectoría de Tecnología de la Información. O sea, hay círculos de conversación, eso hay que armarlo. Y la buena noticia, que es lo que yo estoy percibiendo en la Universidad de Chile, es que esos círculos de conversación se están dando entre gente de distintas disciplinas. Claro. O sea, yo llevo ya varios de años aquí y ya contigo hemos tenido 3 interacciones sobre esto y hemos discutido y hemos presentado distintos tipos de posiciones. Y yo creo que eso no me había pasado con el área de ciencias de la información antes en la Universidad de Chile. Yeah. Y yo creo que eso es algo bueno que está pasando con esta disrupción, que nos está poniendo a conversar a disciplinas distintas. Y yo creo que sí, que es un conocimiento básico de la población, que sepamos más o menos que una red neuronal y conozcamos algunos de esos funcionamientos, el pensamiento probabilístico, en fin. Pero acá vamos a necesitar todos los tipos de pensamiento de distintas disciplinas. O sea, yo creo que esto no es solo de los expertos que conocen mejor cómo funcionan las máquinas, sino que los que han venido pensando en lo que es conocimiento, en lo que es distribuirlo, el efecto que tiene en la sociedad, en fin. Necesitamos a todas las disciplinas involucradas en esto. Sí, vamos a ir cerrando la conversación. Primero, darte las gracias por compartir con nosotros, ¿cierto? Creo que me quedan preguntas todavía, muchas, y creo que podría estar un par de podríamos horas estar por lo harto rato, menos, es sí. muy entretenido. Pero bueno, reconocer lo valioso de esta conversación. Deseamos que lo que viene sea muy bueno, ¿cierto? También confiamos en que pueda existir el tiempo y también los recursos para seguir desarrollando nuevos proyectos. Pero antes de despedirnos, ¿cierto? Daremos el inicio a una última sección que le llamamos Preguntas a un clic, donde debes contestar la opción que tú prefieres, ¿cierto? Y parto por lo siguiente. ¿Digital o impreso? Impreso de día, digital de noche.
Bien, bien. ¿Presencial o remoto? Presencial. ¿Barra de búsqueda o fichero? Barra de búsqueda, todo el rato. Sí. Por último, ¿hay algún libro o artículo de investigación que te gustaría recomendar? ¿Alguna, qué sé yo, algo relacionado a lo que hemos estado conversando? Sí, a ver, hay dos novelas que a mí me han ayudado a pensar en estos tiempos. Una de ellas que siempre recomiendo es de una danesa que se llama Los Empleados, de una danesa llamada Olga Raven. Un libro que apareció por ahí el 2021, 2022, que es sobre un viaje espacial, una nave donde conviven humanos con humanoides, que es fascinante, así que se la recomiendo porque hace pensar un poco en esta interacción de máquinas, humanos, interactuando frente a una tarea. Digamos. Un libro fascinante. Y el otro es Clara y el Sol, de Ichihiro, el premio Nobel. También una novela que a uno lo deja pensando mucho sobre qué significa esto de tener inteligencias artificiales asistiéndonos, digamos. Eso yo creo que son dos novelas que uno pasa un buen rato y te hacen pensar mucho. Claro, claro. Bueno, Sergio, muchas gracias nuevamente por la Gracias a ustedes. conversación. Agradecer también a todos nuestros auditores, seguidores de YouTube también, que nos van a poder ver a través de estas plataformas. Simplemente decirles que no se olviden que Barra de Búsqueda es un espacio para crear, intercambiar ideas, experiencias y por sobre todo conocimiento. Así que desde ahora y hasta siempre, espero que estén muy bien. Gracias. Hasta la próxima.